a dicromato 3. Ajustar por el método del ion-electrón la ecuación molecular completa. Calcular la riqueza en estaño de una aleación de 1 gramo de la misma. Una vez disuelta, se valora el medio ácido clorhídrico con dicromato de potasio 0,1 molar, gastándose 25 mililitros del mismo. ¿Sí? Masa atómica del estaño, 119, y nos da la respuesta del punto B. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces tenemos que está el estaño en estado metálico, estado de oxidación 0, y lo vamos a oxidar a estaño más 4 con dicromato de potasio, que se reduce a cromo más 3 en un medio ácido. ¿Eh? Esa es la propuesta. ¿Qué es lo que hacemos? Primer punto, método del ion-electrón. ¿Sí? Bueno, sabemos que el dicromato, el anión dicromato, pasa a cromo más 3. ¿Sí? Es lo primero que hacemos. El método ion-electrón, ¿qué es lo que hace? Primero se igualan las masas. ¿Sí? O sea, si aparece 2 cromatos acá, acá también debería aparecer 2 átomos de cromo. 7 de oxígeno, igualamos con 7 de agua. Nos aparecen 14 protones, 14 protones. Y después igualamos las cargas. ¿Sí? Entonces esta ecuación ya está igualada. Y en el caso del estaño es mucho más fácil, porque pasa de estaño 0 a estaño más 4 electrones, están igualados en carga y en masa. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos que aprender para cualquier situación de esta metodología. ¿Por qué vienen tan tarde? Es lo último que recibo, los demás quedan afuera. Eh, bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Nada, ¿no es cierto? Es muy sencillo. ¿Se entiende, verdad? Seguimos. Está la ecuación, digamos, balanceada, después de la multiplicación por los correspondientes coeficientes, y sacamos la ecuación molecular ajustada, ¿sí? Solo tenemos que sumar, digamos, los correspondientes aniones y cationes en medio ácido clorhídrico. Había que sumar el clorhídrico, potasio y bueno, igualar esta ecuación. Eso se lo dejo como tarea para ustedes. El punto B nos pide que se gastaron 25 mililitros, dice, ¿sí? 25 mililitros 0,1 molar de dicromato de potasio. ¿Cómo hacemos eso? Transformamos la molaridad en dicromato, la molaridad del dicromato en normalidad, ¿sí? Entonces, si vamos acá a la hemi-reacción del dicromato, ¿sí? ¿Cuántos electrones hay puestos en juego? ¿Están viendo la presentación? Ni siquiera tienen que pensar, tienen que contestar porque están viendo en la ecuación. ¿Cuántos electrones necesita el dicromato para pasar cromo más 3? 6. 6, ¿sí? Entonces, la transformación de la molaridad a normalidad va a estar eh, por este coeficiente de 6, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Multiplicamos o dividimos? Multiplicamos. Multiplicamos, ¿sí? Porque por cada mol de dicromato yo necesito 6 electrones. O sea, me aporta, en este caso no, necesita, incorpora, digamos, 6 electrones. Multiplicamos, ¿sí? Entonces, eh, una vez que hacemos eso, encontramos el valor de la normalidad del dicromato y después aplicamos esta ecuación. Normalidad por volumen, con la normalidad del dicromato encontrada, el volumen es 25 mililitros, encontramos la masa de ¿quién? Del estaño. ¿Sí? Y acá tenemos otra cuestión, el peso equivalente del estaño, porque la única información que nos dan es el peso molecular, que es 119 gramos por mol, ¿no es cierto? Del estaño. Entonces, peso equivalente, si vuelvo a la M-reacción del estaño, ¿cuántos electrones hay involucrados? 4. 4, ¿sí? Entonces, peso equivalente va a estar, digamos, regido por ese coeficiente, dividido por 4.
¿sí? Entonces, con eso ya tengo, digamos, todos los datos para encontrar la masa del estaño en ese gramo de muestra, ¿no? De esa aleación metálica, ¿sí? ¿Y qué hago con eso? Calculo la masa y posteriormente puedo calcular el porcentaje cuando lo relacione con el total de la muestra, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Problema? No hay dudas, ¿no es cierto? Es sencillo, digamos. ¿Alguna pregunta? No, ¿no es cierto? A ver. Sí, Vivian, levantaste la mano. Sí, ¿cómo le va, profesor? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Siempre es necesario llevar a transformar la concentración a normalidad. ¿No se puede hacer directamente los cálculos con moles? Sí, digamos, pero estamos hablando de óxido reducción, ¿sí? En óxido reducción, como tanto en ácido base, siempre trabajamos con el concepto de normalidad, ¿sí? Equivalente de cromato por equivalentes de estaño. Y las cuentas, digamos, salen mucho más sencillas. Va, no sé, para mí. En cambio, con moles tenés que entrar a hacer reglas de tres simples y demás historia, ¿eh? Cosa que no, si quieren hacerlo, lo pueden hacer, pero el fundamento, digamos, químico está dado en el caso de óxido de reducción por equivalentes, ¿sí? Sí, gracias. Ok, bueno, seguimos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos al problema 8. ¿Qué nos dice el problema 8? Nos dice, deducir la fórmula para calcular la constante de equilibrio de la siguiente reacción. Del cromo 2 más yodo molecular, ¿sí? Pasa a cobre más 1 más yoduro. Acá hay un error, digamos, una guía, ¿sí? Eh, hallar su valor numérico, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dan? Nos dan los potenciales de reducción y la respuesta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Planteamos las hemireacciones, ¿sí? El yodo molecular necesita 2 electrones para transformarse en yoduro, ¿sí? Y el cobre más 1 en su oxidación pasa a cobre más 2, ¿sí? Pierde un electrón, entonces queda cobre más 2. Nos dan los potenciales y la expresión de la constante de equilibrio, ¿sí? ¿De dónde la sacamos? La sacamos de esta ecuación, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los productos sobre los reactivos, la concentración, digamos, el producto de la concentración de los productos, valga la redundancia, dividido por la concentración de los reactivos, ¿sí? Con sus coeficientes correspondientes, ¿ah? Eh, bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? En el equilibrio, porque nos está pidiendo la constante de equilibrio, los potenciales de oxidación y reducción son iguales, porque no hay, digamos, dentro del equilibrio sistema, ¿sí? No hay reacción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Haciendo el uso de la ecuación de Nernst, ¿sí? Planteamos esas dos situaciones. A partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Necesitamos operar matemáticamente de tal forma de dejar como un producto los logaritmos correspondientes de cada expresión de la ecuación de Nernst, ¿sí? Y calculamos el valor de la constante, porque todos los demás es dato, ¿sí? Tenemos número de electrones, tenemos valor de los potenciales, hay que sacar digamos, ir operando matemáticamente hasta lograr
la expresión de la constante de equilibrio y encontrar el antilogaritmo, sería, ¿no es cierto? Con los valores de los potenciales y todos los otros coeficientes que están involucrados, ¿sí? Se los dejo como tarea, pero en esencia el concepto, digamos, para resolver este problema está acá en la aplicación de la ecuación de Nernst, ¿sí? Después es matemático y hay que darle para adelante. ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Nada? Bueno, vamos al problema 9. Dice, se titulan 120 mililitros de una solución de hierro más 2 de 0,01 molar a pH 0, ¿sí? Con una solución de dicromato 0,02 molar. Calcular el potencial para los siguientes volúmenes de dicromato. Agregados 0, 6, 10, 12 mililitros. Graficar la curva de titulación correspondiente. Nos da el potencial del hierro más 3 a hierro más 2 y del del dicromato a cromo más 3, ¿sí? Entonces escribimos todos los datos, ¿sí? El volumen del analito es 120, es hierro más 2, la concentración es 0,01 molar, el dicromato es 0,02 molar, ¿sí? Entonces planteamos las hemisreacciones, ¿sí? Del dicromato, que sabemos medio ácido, transforma cromo más 3, y del hierro más 2 a hierro más 3. ¿Sí? La ecuación global obtenemos por los productos de cada uno, ¿no es cierto? Eso ya lo hacen ustedes bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta etapa? Transformamos la molaridad en normalidad. ¿Sí? ¿De dónde sacamos los coeficientes? Pues de las hemisreacciones que acabamos de plantear. ¿Sí? En el caso del dicromato hay 6 electrones, entonces multiplicamos la molaridad por 6, y en el caso del hierro queda como está, porque el coeficiente es 1. ¿Sí? Hay un solo electrón involucrado en su hemisreacción. Determinamos el punto de equivalencia. ¿A qué me refiero? A cuánto de dicromato yo tengo que agregar para estar en el punto de equivalencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? El número de equivalentes oxidantes igual al número de equivalentes del reductor, ¿sí? Y de ahí, de esa expresión, ¿sí? De espejo volumen del reductor. En este caso es el dicromato, ¿sí? Entonces me sale que es 10 mililitros, ¿sí? Para tener una idea, digamos, de cómo va a ir evolucionando, digamos, la titulación, ¿no es cierto? En dónde va a cambiar, va a pegar el salto, en este caso el potencial, para hacer los cálculos, ¿sí? Entonces, planteo una ecuación de Nernst para el sistema hierro más 2, hierro más 3, y ¿qué necesito yo para obtener? Porque, ¿qué es lo que tengo que graficar? Debo graficar el agregado de titulante versus la variación de potencial del sistema, ¿sí? Entonces, para volúmenes antes del punto de equivalencia, ¿esto qué quiere decir? Entre 0 y 10 mililitros, menores de 10 mililitros y mayores de 0, de titulante, ¿qué es lo que yo necesito calcular? La concentración, la razón, ¿no es cierto?, de la concentración de hierro más 3 y hierro más 2. ¿A qué es igual eso? Si vamos a las ecuaciones, a las hemisreacciones, ¿sí? El hierro más 3, ¿por qué se produce? Por la reacción, por el volumen, digamos, por el número de moles, en esta ecuación, por favor, que vamos agregando, ¿sí?, al seno de la solución. Por cada mol de cromato que yo agrego, ¿sí?, ¿cuántos moles de hierro más 3 me aparecen? 6 moles de hierro más 3, ¿sí? O sea, si agrego 0,01 mol de dicromato, me va a aparecer 0,6 de
de hierro. O sea, es 1:6 la relación. Entonces, eso es lo que yo planteo para la concentración de hierro más 3. Expresado, digamos, en función del volumen del titulante, en este caso el reactivo le puse, agregado, va a ser igual al volumen por la concentración del titulante por 6, que sería la concentración del hierro más 3 que va apareciendo en el seno de la solución, ¿sí? Y el hierro más 2, inicialmente, ¿qué es lo que yo tenía? Tenía la concentración del hierro más 2 por el volumen del analito, que en este caso es hierro, ¿sí? El número de moles me da eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto va a desaparecer? Pues todo lo que ha consumido el dicromato, que va a ser el volumen del reactivo, acá está mal, ¿sí? Esto es R, ¿sí? Por la concentración del dicromato por 6, ¿sí? Entonces, esto va a ir también dividido tanto el numerador como el denominador, ¿por qué? Por el volumen que se va incrementando, ¿sí? De la titulación. ¿Esto qué quiere decir? El volumen del analito más el volumen de reactivo agregado. Como está en el numerador y en el denominador, ¿qué es lo que pasa? Se simplifica, no aparece en la expresión de cálculo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos entendiendo el problema? ¿Alguna pregunta? Nada, ¿no es cierto? Es cuestión de razonamiento, ¿verdad? Entonces, esto vamos a hacer una tablita a medida que vamos agregando los mililitros de titulante versus la concentración, la razón esta que acabo de expresar, de hierro más 3, hierro más 2, con el propósito y de otra columna, ¿sí? De calcular el potencial que va generando en el seno de la solución. ¿Por qué? Porque la resolución de este problema que me pide calcular el potencial en puntos discretos de la titulación y a la vez hacer la curva de titulación de este sistema, ¿sí? Después calculamos el potencial para el punto de equivalencia. Si no hay dudas, sigo avanzando. Uso esta expresión del potencial del equilibrio, ¿sí? El número de electrones involucrados en la misma reacción del hierro, ¿sí? Por el número de electrones del dicromato y n más 1, ¿sí? Este valor me da 1,28 volts, que sería el valor de potencial en el punto de equivalencia. Sencillo. Entonces vamos ahora para volúmenes de titulantes mayores de 10. En ese caso, ya voy a usar la expresión de la ecuación de Nernst, pero para el sistema dicromato cromo más 3. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos? Si vamos a la hemireacción, ¿sí? ¿Qué elementos están involucrados? El dicromato, ¿sí? Ya entra a jugar el valor de la concentración de los protones, ¿sí? Y el cromo más 3. ¿Sí? Fíjense en que el cromo más 3 tiene un coeficiente 2, por eso en la ecuación de Nernst aparece como un cuadrado, ¿sí? En la expresión de él, y los protones, la concentración de protones tiene un coeficiente de 14, ¿sí? Por eso aparece el coeficiente de 14. Entonces, con esta expresión, yo lo que necesito, fíjense, en el caso del pH, me dice que es pH 0. Y el pH 0, la concentración de un pH 0 corresponde a una concentración de protones 1 molar. ¿Sí? Entonces, la concentración de 1 elevado a 14 es igual a 1. ¿Sí? Entonces, lo que yo necesito encontrar, igual que en el paso anterior, la relación de cromato, cromo más 3. ¿Sí? No sé quién quiere entrar a esta hora. Profe, ¿de dónde estaría este 14? Ese 14, si vos ves la hemireacción, ¿sí? Vamos para arriba. Acá, fíjate. ¿Ve? En la hemireacción, el dicromato, ¿sí? En el balance de masa que haces del dicromato. Ah,
¿sí? Porque aparecen 7 moléculas de agua, necesitas 14 protones para igualar la masa, ¿no es cierto? Entonces ese coeficiente 14 aparece en la ecuación de Nernst como un exponencial, ¿sí? Como el exponente, digamos que hay que elevar la concentración de protones. Pero vemos que esta concentración es igual a 1, entonces desaparece, digamos. Lo que yo necesito encontrar es la relación de la concentración del dicromato sobre la concentración del cromato más 3 al cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ¿no es cierto? Entonces, dicromato. ¿Cuánto va a ir aumentando o cómo va a ser su evolución, digamos, en términos de volumen en el seno de la solución? En el seno de la solución va a ser igual. Acá presten atención al número de moles, ¿sí?, del dicromato por el volumen del reactivo añadido, ¿sí? BR es lo que yo he agregado, que en este caso va a ser mayor de 10, ¿sí? Se puede ser 11, 12, lo que sea. Menos, que es lo que me va a quedar de la concentración del dicromato, menos la misma concentración por el volumen del punto de equivalencia, que en este caso es 10, ¿sí? ¿Dividido qué? Porque el volumen de todo lo que voy titulando va incrementándose a medida que voy agregando el titulante, ¿sí? Entonces, este BA ya sabemos que es el volumen del analito, que es 120 mililitros, ¿sí? Más lo que yo he agregado, que obviamente va a ser de 10 para arriba, 11, 12, lo que sea, ¿sí? Entonces ya tengo la concentración del dicromato en el seno de la solución. Ahora lo que debo hacer, encontrar, es cuánto cromo más 3 aparece, ¿sí? Si vamos a la expresión de acá, en la ecuación, nosotros vemos, ¿sí?, que por cada mol de dicromato que ha reaccionado con el hierro, aparecen en esta, la general, digamos, ¿sí?, la suma de las dos hemireacciones, vemos que por cada mol de dicromato, ¿sí?, me generan 2 moles de cromos más 3. ¿Sí? Entonces, si yo conozco cuántos moles de dicromato hay involucrados, ¿sí?, después del punto de equivalencia, ¿qué es lo que va a pasar? No van a aparecer más cromo más 3, ¿sí?, sino los equivalentes que han sido necesarios para oxidar el hierro 2 a hierro 3. ¿Sí? Porque si ya ha desaparecido todo el hierro 2, por más que yo le siga agregando, digamos, dicromato, el cromo más 3 no va a aparecer, porque no hay, digamos, especies para oxidar. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, en función de eso, ¿sí?, hago uso, digamos, de eso, y va a ser igual a la concentración de cromo, ¿sí?, en el punto de equivalencia. Acá me falta por el volumen, ¿sí?, por el volumen del punto de equivalencia. La corregimos enseguida. El punto de equivalencia, ¿sí? Entonces, y es 2 veces. ¿Por qué? Porque por cada mol de dicromato me aparece 2 moles de cromos más 3. Dividido, digamos, por el volumen que va incrementándose y todo esto elevado al cuadrado. Entonces ya tengo la expresión de esta razón de concentraciones que yo necesito para encontrar el valor de potencial, ¿sí? Con estas expresiones que yo ya tengo razonadas, ¿sí?, ¿qué hago? Me voy al Excel, ¿sí?, y programo las fórmulas que hemos razonado y encuentro el potencial, ¿sí?, obteniéndose una tablita en relación del volumen agregado en función del potencial. Y realizo mi gráfico que debería dar más o menos de esta forma, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Algún concepto que haya quedado flojo por ahí?
Pero ¿sabe qué? Hay pocos volúmenes para dibujar la gráfica que usted tiene. ¿A qué te Nada más es referís con ceros, pocos volúmenes? porque dice solamente para agregando los volúmenes 0, 6, creo que 10 y 12. Claro, Usted claro. tiene más puntos Son, en su gráfica. sí, por eso. Si ustedes para encontrar, digamos, el 0, el 6, el 10 y el 12, ¿sí? Tienen que hacer el mismo razonamiento que hicimos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo hago, digamos, para 3 puntos, lo que puedo hacer es extrapolar, digamos, para 15, 17 puntos. ¿Sí? O sea, con las computadoras hoy en día, eso se puede hacer muy fácil. Y obtengo una gráfica de este tipo, digamos, bien definida, porque con 3 puntos no voy a poder definir el gráfico. ¿Se entiende? ¿Sí? Vivian, ¿estás ahí? Sí, profesor, acá estoy. Y para 0 no, va a ser un valor indefinido. Claro, porque solamente tenés una sola especie, ¿sí? Por eso es que no lo calculé. ¿Sí? O sea, si uno tiene el sistema y tiene un potenciómetro para medir potencial, eh, seguro que nos va a marcar un valor, ¿sí? Pero si vamos a las ecuaciones que tenemos nosotros, ¿sí? En el caso del hierro, ¿sí? Fíjate, el hierro más 3 es 0. El logaritmo de 0, ¿cuánto es? Vamos a esta ecuación que tenemos acá, ¿sí? Antes de iniciar, digamos, antes de agregar una gota de titulante, ¿sí? El hierro más 3 no existe, ¿sí? Toda la concentración de hierro está como hierro más 2, ¿sí? Entonces es 0 la concentración y todo ese valor que me da el logaritmo de 0, ¿cuánto es? No Infinito, entonces existe, claro. no tiene sentido, digamos, hacer el cálculo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, sí, O al gracias. menos yo no sé cómo hacerlo, digamos. Pero bueno, después con las expresiones que hemos analizado, estudiado, yo creo que lo han comprendido, ¿sí? Se puede construir, calcular por los puntos que nos piden el problema, más para construir nuestro gráfico de titulación, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Con el Excel es bastante sencillo, digamos, uno tiene que ser cuidadoso, poner todos los valores que necesita, las concentraciones que están involucradas, y va calculando, digamos, para cada punto, ¿sí? Esto en la segunda parte va a ser algo común, digamos, para nosotros, ¿eh? Los que vayan al segundo cuatrimestre, ¿sí? Vamos a hacer continuamente estos gráficos. Bueno, ¿qué quieren preguntar? Si hay alguna pregunta, algo. ¿Nada? Está todo claro entonces. ¿Sí? Bueno, dejamos acá. Esperamos su devolución en forma de informe por grupo, ¿sí? Cualquier cosa me escriben